Hola a tots, què tal? Com esteu? Estic aquí amb l'historiador autodidacta, filòsof polític, Félix Rodrigo Mora, per parlar d'una qüestió que ens afecta a tots els catalans, que és la qüestió nacional de Catalunya en l'actualitat. Llavors, jo parlaré en català i en Félix Rodrigo Mora doncs, em contestarà en castellà. Per qui no sàpiga qui és en Félix Rodrigo Mora, doncs, com ja he dit, és historiador autodidacta, filòsof polític i autor, coautor i prologuista d'un total de 43 llibres. És correcte, Fèlix? Sí, sí, sí. Doncs, bueno, començarem doncs, a parlar de la qüestió nacional de Catalunya i sobretot començaríem amb un llibre del qual en Fèlix ha escrit un pròleg. El llibre es titula A l'ADN de l'euskera en 1500 partícules, de Javier Goitia Blanco. I en Fèlix va escriure un pròleg que se'n diu Lengua y pueblo, pasado y futuro. Llavors, una de les tesis que Fèlix parla en el seu pròleg és l'existència d'un sistema llengua-cultura, és a dir, que la llengua no només és una eina de comunicació. Llavors, Félix, ¿ens podrías desenvolupar aquesta idea? Claro que sí. El libro este que se ha citado en realidad es un diccionario de palabras castellanas que tienen su origen en el euskera. Esto es importante porque hasta ahora pues, el castellano se decía que básicamente dependía del latín y no es cierto, hay muchas palabras castellanas que provienen directamente del euskera. Al hacer el diccionario, su autor me pidió que hiciera un prólogo. El prólogo no es un prólogo cortito, sino más bien es un prólogo que es un pequeño libro en sí mismo. La tesis que yo defiendo ahí es que los idiomas, o al menos aquellos idiomas fundamentales que han tenido una gran repercusión en el acaecer de la humanidad, son sistemas de lengua-cultura y no solamente un régimen de signos lingüísticos que transmiten información. Es decir, todo idioma incluye un elemento cultural más o menos importante y a menudo decisivo. De tal manera que si nos situamos en un idioma, estamos difundiendo y defendiendo y desarrollando una determinada cosmovisión y un determinado sistema cultural. Esto es muy importante porque en el momento actual, cuando la ofensiva para los idiomas del mundo es el inglés funcionaría sobre todo, el inglés de las grandes multinacionales y de los grandes estados. Entonces, la conversión de los idiomas en simplemente sistemas comunicativos lleva directamente a su destrucción. Es decir, si ningún idioma del mundo hoy, tampoco el castellano, por lo que digan, 600 millones y tal, puede competir con el inglés si lo consideramos únicamente un sistema de comunicación. Hay que entender todo idioma como una cuestión de contenidos, de los contenidos que se manifiestan al hablar ese idioma y que forman su sistema cultural. Eso es lo que significa un idioma como lengua-cultura, lengua-cultura, que es lo que en general la gente ignora hoy, ¿no? Démonos cuenta que estamos en lo que se ha llamado la hecatombe de las lenguas, de las 6.000 lenguas o 6.000 idiomas que hay hoy en el mundo. Probablemente pues muy poquitas alcancen la supervivencia incluso a mediados del siglo XXI. Pues el inglés está haciendo una política de arrasamiento total. Si esto no se plantea correctamente la resistencia a ello, es decir, si no se defiende la necesidad de crear o de recrear mejor un sistema cultural unido a cada una de las lenguas, entonces las lenguas no tienen futuro, porque, ya digo, como sistema de comunicación neutro, un sistema de signos y sonidos, pues su futuro es irrelevante. Porque esto está pasando con el euskera, pero con el catalán más. El catalán
lo que se nos dice es que el componente lingüístico que tiene como cultura carece de importancia. Es decir, la cultura catalana, la que ha sido y la que tiene que ser a partir de las nuevas realidades que hay hoy en Cataluña, pues no se presenta como un asunto importante. Es decir, se cree que el catalán basta como sistema lingüístico y no como sistema cultural. Y esto nos lleva pues a la desaparición o práctica desaparición de la cultura catalana, de su idiosincrasia, sistema de valores, manera de estar en el mundo, manera de entender la realidad y manera de vivir. Esto pues és el final de les llengües que incurren en aquest error. Molt bé. Llavors, si ens centrem més en la realitat europea, actualment vivim en l'anomenada Unió Europea. Llavors, l'idioma que, com tu dius, s'està potenciant més i difonent a costa de les altres llengües és el que tu dius inglès neollengua o inglès funcional. Llavors, seria bo desenvolupar més aquest tema i també doncs, quin és el futur que li esperen a les llengües europees, una de les quals és el català. El inglés bueno, se impone a partir del triunfo de Inglaterra en el siglo XIX como potencia colonialista e imperialista, que luego es sustituido por Estados Unidos, que también la lengua oficial del Estado es el inglés, ¿no? Pero ahora hay un elemento más, que es que hay como un consenso en las diversas potencias imperialistas para convertir el inglés en la lengua universal. No solamente las diversas potencias, porque incluso en China se utiliza el inglés como elemento comunicativo y como elemento de difusión de disvalores. Pero lo mismo en la Unión Europea. La Unión Europea está formada por 27 estados y ninguno de ellos está defendiendo su lengua de la manera adecuada. Incluso Alemania, que es la potencia hegemónica en la Unión Europea, hegemónica con mucho, no está promoviendo el alemán como la lengua propia de la Unión Europea. Podría esperarse eso, ¿no? No, lo que está proponiendo es una versión del inglés que es el inglés funcionarial o el inglés neolengua. También sucede lo mismo en la tecnología, prácticamente toda la tecnología va hoy en inglés, el sistema de la industria cultural, la industria de la diversión, del entretenimiento, los textos de economía e Internet. Todo esto ha hecho que el inglés tenga una potencia que no ha tenido nunca antes, y esto pone en peligro la continuidad de las lenguas que no sean inglesas. Pero en la Unión Europea nos encontramos lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que en el Parlamento Europeo pues todas las lenguas pueden hablar en ellas tal igual, pero sabemos perfectamente que allí lo que pita y cuenta es saber usar este tipo de inglés que ellos están promoviendo. Tengo que decir que incluso en el Estado español, y ya lo he dicho varias veces, en las maniobras y operaciones militares del ejército español no se usa el castellano. Hace ya mucho tiempo que se usa el inglés directamente, por ejemplo en la aviación, de guerra y en la marina, incluso en el ejército de tierra. Así pues nos encontramos ante una ofensiva de una lengua que en sí misma no tiene ninguna cualidades especiales, o sea, el inglés no es mejor, quizá a lo mejor tampoco peor que otros idiomas, pero que está siendo potenciada e impulsada en todas partes. El idioma de la Unión Europea como estado de estados es el inglés. La Unión Europea se define de dos maneras de facto. Una es como los Estados Unidos de Europa, es decir, que ellos intentan copiar el sistema estatal que hay en Estados Unidos, en donde hay los estados, pero luego está, digamos, el gobierno federal, que es el verdaderamente importante, ¿no? Y luego también como la construcción de la nación europea. La construcción de la nación europea hace que se necesite un idioma de esa nación, ¿no? Y no puede ser ninguno de los 90 idiomas que hoy se hablan en la Unión Europea, puesto que estos son, según ellos, idiomas parciales. No nos dejemos llevar por el paripé de Bruselas, donde bueno, pues se hace un sistema de traducciones múltiples y tal, porque esto es simplemente insignificativo, ¿no? Incluso puede ser que en unos pocos años lo eliminen sencillamente, ¿no?
También se dice que el inglés nos enriquece, este tipo de inglés, que tampoco es el inglés que se habla en Inglaterra, tiene diferencias importantes. Nos dicen que este idioma es la lengua franca, nos enriquece, pero realmente en un momento de estatización tan fuerte como hay ahora, pues este idioma no es enriquecedor porque compite y desplaza a las 90 lenguas de los pueblos-nación europeos. Lo está desplazando ya rápidamente, teniendo en cuenta que en Madrid, por ejemplo, los colegios bilingües, tanto estatales como privados, pues son mayoritarios. En algunos de ellos el castellano ha quedado solo como lengua vehicular de alguna asignatura, que puede ser a lo mejor pues la música. La música se da con el castellano como lengua vehicular, pero en todos los demás se da en inglés. Si nosotros proyectamos esto sobre el futuro, a 10 años vista, a 15 años vista, cuando la gente, los niños o niñas que están allí, que tengan 10 años, tengan por ejemplo 20, pues nos encontraremos con que la realidad es que el mismo idioma castellano está entrando en una situación de desintegración. Esto se va a incrementar más con el problema de la guerra. Cuando la OTAN empiece a fortalecerse, que ya ha empezado, pues nos encontraremos con que es el idioma de la OTAN en el sentido del idioma militar, y no digamos ya cuando el Eurocuerpo o ejército del Estado-Nación de Europa entre en actuación. Así pues nos encontramos en una situación difícil. Esto para el castellano, que tiene 600 millones de castellanoparlantes, ¿no? Pero claro, el catalán, que tiene 15 millones, pues su situación és todavía más débil, i per a l'euskera també. Vale, doncs, i un altre tema que a més has parlat és la diferència que tu fas entre l'Europa dels estats, que seria actualment el que és la Unió Europea, i l'Europa dels pobles, que tu utilitzes el terme de poble-nació en lloc d'estat-nació. No sé si pots desenvolupar més aquest tema. Por supuesto que sí. Europa hoy es una construcción de 27 estados, hegemonizado por el estado económico más potente, que es Alemania, ¿no? Pero dentro de los estados estos, pues hay varios pueblos que tienen una estructura de pueblo-nación, es decir, que tienen una cultura, una historia, una idiosincrasia y una lengua. En el caso más clásico es el Estado español, donde tenemos varios pueblos que tienen sus características diferenciadoras claramente, y que estas tienen muchos siglos, ¿no? En algunos casos, pues quizá incluso, como es el caso del vascuence euskera, milenios. Así pues, en esta Europa de los estados es una construcción imperialista y artificial, puesto que lo único que pretende es competir con las otras grandes potencias, llámese China, llámese Rusia, por los mercados de mercancías, por los mercados de capitales y por el poder militar. Sin embargo, debajo de todo eso está la Europa de los pueblos, la Europa de las culturas populares y también la Europa de la cultura europea. La cultura europea pues tiene sus elementos fundamentales en el griego, en la cultura griega, en la cultura latina, en la cultura cristiana, no confundir con la cultura de la Iglesia, que es otra cosa, es una estructura estatal, y también en las culturas de los pueblos prerromanos, como puede ser en el caso del catalán, pues la cultura de los pueblos íberos, ¿no? En la cuestión de los países catalanes, pues los países catalanes curiosamente coincide casi completamente con la cultura de las tierras de los íberos, dejando aparte lo que podría ser la Tusdetania, que es hoy Andalucía, y una parte de Murcia. Entonces nos encontramos ante el peligro de una pérdida cultural lingüística muy importante, que crearía una Europa homogeneizada con un Estado unificado, puesto que lo que se va es eso, es un Estado unificado que repetiría hoy en el siglo XXI lo que fue la construcción de Alemania a partir de Prusia. O sea, en el siglo XIX Alemania era un conjunto de principados, de estructuras que me parece que eran 300, ¿no? Que solo tenían en común la lengua. Entonces Prusia, después de derrotar a Austria, que era la que intentaba también hegemonizar el proceso de unificación de Alemania, entonces los unifica a todos y crea la llamada nación alemana.
Aquí sucede lo mismo con Castilla, es decir, el Estado castellano pues es capaz de ir imponiéndose a lo largo del siglo XIX a los anteriormente también a los otros estados. El Estado de la Corona de Aragón ya antes había derrotado y absorbido al Estado leonés y va constituyendo lo que llaman la nación española en el siglo XIX. Entonces, esto es el Estado español con una lengua que es la lengua castellana, que es la lengua que, digamos que roba al pueblo castellano sin que nadie le preguntara si el pueblo castellano quería que su lengua fuera usada por el Estado español. La repetición de esta escala europea pues convierte el asunto en un problema complicado, porque al mismo tiempo este Estado-nación europeo sería un Estado militarista que va dirigido a competir militarmente y a competir también en el terreno económico, tecnológico y tal con los otros grandes estados imperialistas del mundo, lo cual significa que ahora la presión para la destrucción de las lenguas de los pueblos de Europa va a ser mayor, porque los ejércitos son decisivos en este proceso, ¿no? Si observamos la, digamos, introducción de la lengua castellana en los pueblos ibéricos se acelera en el ejército. Por ejemplo, en los tiempos del franquismo, pues todas las lenguas no castellanas de la península ibérica sufren una caída fuerte porque los varones de estos territorios tienen que estar en el ejército 3-4 años donde sí o sí, les guste o no les guste, tienen que manejarse en castellano. Y esto hace que se dé un gran retroceso de las otras lenguas. Pero hay otros factores más, ¿no? Porque al fin y al cabo el castellano nunca ha sido la lengua de la tecnología, ni la lengua de la economía, ni la lengua del turismo, ni la lengua de la industria del ocio y del entretenimiento, cosa que sí hoy lo es el inglés. Por lo tanto, tenemos que en Cataluña tienen que modernizar su discurso y entender con que la lengua del Estado español, que es el castellano, y la lengua del Estado francés, que es el francés, siguen siendo un problema para el catalán, pero detrás de esos problemas hay otro problema mucho más grande, mucho mayor y mucho más en la perspectiva del futuro, que es el inglés. Y sobre este asunto pues apenas hay ningún procedimiento ni ninguna forma de resistir. Quiero decir, pensado. Que lo hay en la práctica, claro que lo hay, pero no se habla de este asunto prácticamente nada. Doncs molt bé, Fèlix. Has parlat també de la immigració, de les onades migratòries que hi ha hagut des de dintre la península ibèrica com ara fora de la península ibèrica, inclús creació de noves llengües, de noves cultures, però hi ha un tipus d'immigració molt especial que és la immigració musulmana, pel tipus de cultura i sobretot de religió, la islàmica, que porta. I també, moltes vegades també perquè Catalunya en principi es crea en contra de l'islam, de lo que era l'estat andalusí. I avui en dia no es pot criticar l'islam sense ser titllat de racista, d'islamòfob, i especialment això ho fan els partits com, per exemple, aquí de Catalunya, l'Esquerra Republicana o les CUP. No sé si podries parlar una mica més de tot aquest tema i com ens afecta a nosaltres com a catalans. Claro que sí. Vamos a ver, la inmigración norteafricana hay que considerarla como proveniente de territorios que en el futuro, y lo que voy a decir puede escandalizar a algunos, formaban parte de Occidente. Es decir, allí la presencia romana, incluso hoy las ruinas de ciudades romanas, tienen una importancia enorme, ¿no? El Islam es una cuestión posterior, llega por medio de una conquista que es muy sangrienta, entonces este territorio es, digamos, laminado por la conquista islámica. Por tanto, nosotros tenemos que considerar a la gente que llega del norte de África como personas del norte de África. Algunas de ellas pues pueden ser religiosas, pero muchas de ellas no lo son, o lo son de una manera tenue y débil. Así pues, cuando los clérigos musulmanes, o por lo menos una parte de ellos, nos dicen que es que han llegado aquí como conquistadores para imponer su religión y tal, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es resistir y combatir ese argumento. Pero en la medida que muchos de los que llegan pues son simplemente personas que han venido aquí porque en su país tenían unas condiciones malas o deficientes, entonces tenemos que ver la manera de, digamos, explicar
explicarles la cultura de aquí, explicarles qué es Cataluña y hacerles ver cuál es el sistema de valores, creencias y convicciones que aquí domina, que precisamente es lo contrario, lo antagónico del Islam, ¿no? El Islam significa sumisión y la cultura catalana significa libertad. Y entonces una cosa es la libertad y otra cosa es la sumisión. Hay que tener una visión realista de lo que es el Islam o las demás religiones. El Islam es la peor de las religiones de Estado, la peor, yo creo que en eso está de acuerdo todo el mundo, ¿no? También son religiones de Estado, el budismo, el catolicismo, la religión ortodoxa rusa, pero hasta en lo negativo hay grados, y el Islam es la forma más, digamos, más tremenda, ¿no? Así pues, tenemos que renunciar a pensar en términos de categorías religiosas y nosotros tenemos que movernos en criterios políticos, culturales, ideológicos y morales e intentar explicar a la gente que está aquí en Cataluña pues cómo es la cultura catalana, que de esto no se está haciendo nada más que toda una verborrea estúpida de que si tú eres islamófobo y tal, ¿no? Cuando hay que tener en cuenta que el Islam es la religión favorita de los nazis. Hitler, a ver si alguien se entera ya de una vez, Hitler era un entusiasta del Islam y lo mismo lo era Franco. Franco ganó la guerra civil por la ayuda que el clero islámico le entregó con los 100.000 soldados que vinieron con él. Así pues, en este asunto hay que hilar muy fino, ahora no es el momento todavía, quiero decir, estas cuestiones, el movimiento por la revolución integral lo tiene que pensar más, pero reflexionar más, pero estos son los retos. De la misma manera que la inmigración anterior, que provenía sobre todo de Andalucía, en parte de La Mancha, en algún caso de ciertas áreas castellanas, pues esto no se consiguió una síntesis. Es decir, ya ahora tenemos muchas personas que están aquí que dicen, bueno, yo no soy, mi cultura no es ni la andaluza, de donde proviene mi familia, pero tampoco he conseguido integrarme del todo en Cataluña. También es verdad que ya no existe ni la cultura catalana ni la cultura andaluza, porque los poderes actuales, tanto estatales como gran capitalistas, pues se están eliminando todas las culturas auténticas. La cultura la crean los pueblos, cada pueblo tiene su cultura, pero todas las culturas de los pueblos tienen un fondo común, porque todos los pueblos en definitiva son un pueblo, el pueblo de la humanidad. Así pues, en estos asuntos, dadnos un tiempo para que nos lo pensemos bien y lo expondremos más adelante de una manera, digamos, más argumentada. Doncs molt bé, ja per acabar, hi ha un tema que crec que és important, que és com la Catalunya es pot alliberar de l'estat espanyol, de també la Unió Europea, no partint des d'una noció d'estat-nació, que és el que defensa l'independentisme català, sinó des d'un sistema de democràcia directa. Ho pots explicar? Claro que sí. Aquí siempre se presenta, pues la única solución es un Estado catalán, ¿no? Entonces, bueno, ya he dicho que esto es inviable, es anacrónico, es decimonónico y nada. Y ya incluso los independentistas ya apenas lo citan, ¿no? Lo cual demuestra que son un poquito menos necios de lo que a veces parecen sus textos rancios, ¿no? Vamos a ver, nosotros estamos por una Europa de los pueblos. Más o menos en Europa hay unos 90 pueblos, cada uno de ellos definido por una cultura, por una historia y por una lengua propia. La futura Europa tiene que ser una Europa de los pueblos, no una Europa de los estados. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de los sistemas de democracia directa. La democracia directa, en el caso de Cataluña, se compondría de 3 niveles. Estaría el nivel de las asambleas locales, que serían municipales, en los cuales se establecerían los criterios de la democracia directa. El segundo nivel sería el comarcal, porque esto es muy importante, a nivel de cada comarca irían los portavoces de las asambleas gubernativas de cada uno de los municipios que hay en la comarca. Y luego a partir de ahí se podría dar el salto al tercer nivel, que sería el de la Cataluña toda. Yo entiendo que es mejor hacerlo así y prescindir de las provincias, que es un invento español, una cosa que impone el Estado español en el siglo XIX. Entonces tendríamos una Cataluña con un sistema de autogobierno propio con 3 niveles, el nivel local, el nivel comarcal y el nivel de la Cataluña toda.
Si queremos dar un salto al sistema de países catalanes, es decir, crear, pues solo habría que añadir un cuarto nivel, ¿no? Las estructuras de autogobierno de Cataluña, del País Valenciano, de las Islas Baleares y de algún otro territorio, como puede ser los pequeños enclaves de lengua catalana que hay en las islas del Mediterráneo, pues constituirían una nueva entidad de autogobierno que formaría pues, los países catalanes. Pero con una salvedad. Los sistemas de democracia directa son tanto más fuertes cuanto más esté en la base, es decir, según vamos subiendo por la pirámide nos encontramos que el poder es menor. Esto lo diferencia en los sistemas totalitarios, que el poder está arriba y baja de arriba a abajo. En la democracia directa no, tendríamos los niveles municipales que serían más importantes y según vamos ascendiendo, pues el nivel o grado de poder sería menor. Pero sí se podría constituir un gobierno de los países catalanes con una lengua unificada y con una cultura. Tengo que decir también que la cultura, que hoy no existe, habría que crearla, porque hoy realmente no existe más cultura que de las películas yanquis y de toda la basura esta y de todas las historietas. Es decir, ya no hay una manera específica y singular de ser catalán, de un sistema de valores, una concepción del mundo. Esto prácticamente ha desaparecido, ya ha desaparecido hace mucho, ¿no? Precisamente ese es el problema de considerar la lengua como un sistema de signos comunicativo y no como un sistema de lengua-cultura. Entonces, con esto pues quedaría resuelto el problema y es la única solución que hay para el futuro, porque la cuestión de los estados, la creación de estados es absolutamente inviable ya en la Europa de la Unión Europea. Y esto, pues yo recuerdo cuando estaba el proceso en marcha, como el gobierno alemán pues repetía en cuanto que un periodista les preguntaba que a ellos que estaban absolutamente en contra con la creación de un nuevo Estado, fuera un Estado catalán o un Estado en cualquier otro punto de Europa, puesto que ellos lo que quieren es crear un Estado nuevo y no una nueva mezcla de más y más estados, que es anacrónico. Tengo que decir que si Prusia unifica a Alemania, ¿no? Y crea la Alemania actual a partir de los 300 principados, pues entonces ahora mismo no Prusia, sino ya Alemania está haciendo lo mismo con los diversos estados europeos. Por lo tanto, no hay sitio para la teorética falsamente independentista de partidos como Esquerra Republicana, como las CUP. Las CUP son curiosos, ¿no? Simplemente pues son como una especie de cosita pequeñita que aplaude todas las locuras y todas las necedades reaccionarias que se le va ocurriendo pues a los que tienen más fuerza, tenían, ¿no? Como es Esquerra Republicana o como son otros partidos falsamente independentistas. Doncs molt bé, Fèlix. Ara, de lo que has parlat sobre que la Unió Europea es vol constituir com un nou imperi, doncs, clar, tot això es parlaria dintre d'aquesta guerra mundial entre el bloc dels Estats Units i els seus aliats i el bloc de la Xina i Rússia i els seus aliats. Llavors, podries una mica desenvolupar com s'està desenvolupant aquesta guerra, com seran els preparatius i quin paper tindrà l'estat espanyol i també Catalunya, perquè també ens afecta a nosaltres tota aquesta guerra, ja que estem dintre de tot aquest bloc, en aquest cas dels Estats Units i el seu aliat encara, que és la Unió Europea. Claro que sí. Veamos, la Unión Europea es una potencia imperialista y tiene algunas diferencias con Estados Unidos, que es otra potencia imperialista, claro, la mayor por el momento, pero también tiene una unidad de intereses fundamentales, puesto que el dominio que tiene China del mercado mundial, tanto de mercancías como de capitales, así como de la tecnología, hace que los países europeos y Estados Unidos tengan interés en derrotar a China. La evolución que va a tener el rearme, el militarismo y la guerra es difícil de prever, porque ninguna de las potencias en pugna están mostrando sus cartas respecto a la estrategia a seguir. Pero en cualquier caso, yo supongo que la Unión Europea se le ha asignado en el conjunto de la estrategia mundial la meta de hacer que Rusia
sea derrotada o cambie de posición respecto a China. Es decir, si Rusia es derrotada, pues China pierde un aliado, y si Rusia cambia de bando y se pasa al bloque occidental, pues se cumpliría el fenómeno decisivo del cerco a China, que es lo que están buscando estas potencias. Pero luego está el problema de la reconquista de África. África está casi totalmente en manos de los chinos y en manos del militarismo ruso. ¿Qué función cumpliría el Estado español? Pues yo entiendo que es la fuerza de apoyo a Marruecos, que es la plaza fuerte en África de Occidente. Eso por un lado, lo cual significaría que tendría que ir a combatir a África. Por otro lado, pues probablemente participe en la guerra de Ucrania si esta continúa y si Rusia se niega a cumplir la normativa que le ha puesto Estados Unidos de repartirse Ucrania, quedándose Rusia con una parte y Estados Unidos con otra. Puede ser incluso que la Unión Europea mande tropas a combatir al escenario principal de operaciones, que es lo que se llama el teatro de operaciones del Pacífico y Asia. Esto sería guerras navales, pero no, una guerra naval, pero no se descarta también que mandara tropas de a pie. En estas condiciones, pues digamos que la población joven de Cataluña tendría que participar en esta guerra. Tengo curiosidad por saber si el independentismo, que yo siempre lo pongo entre comillas porque es un falso independentismo, porque ellos simplemente juegan al engaño y a la demagogia, si los partidos independentistas serían capaces de oponerse a la militarización y al rearme que está llevando adelante el Estado español. Probablemente se opongan con palabras, pero aquí se trata de pasar a los hechos, es decir, a una acción propagandística, a una acción en la calle y también una acción para proteger a la juventud catalana que no quiera ir a la guerra, tanto si quiere pasar a la clandestinidad y esconderse, que sería la opción que pueda tener una parte de esta juventud catalana, o bien si quiere ir al ejército con el fin de hacer trabajo de zapa y de destrucción dentro de él. Doncs ja que has mencionat el tema de l'independentisme de Catalunya, estaria bé si ens pots fer una explicació de què consisteix l'independentisme a Catalunya i si pots fer una anàlisi també de no només de l'independentisme català, sinó del procés sobiranista també. Vamos a ver, el independentismo catalán se maneja con una teoría vetusta, antigua, rancia, que es la teoría del Estado-Nación. La teoría del Estado-Nación pues se da por supuesto que un Estado catalán sería realmente la solución al problema de la lengua, de la cultura, de la historia y todo esto. En realidad no es así, ¿no? Ahí tenemos el caso de Irlanda, donde el Estado-Nación irlandés constituido en 1922 ha sido la causa principal de la destrucción de la lengua irlandesa, que es el gaélico. Los estados tienen sus propias metas, sus propios objetivos, son estructuras de poder, sea el Estado catalán, el Estado irlandés o el Estado español. Ellos no se casan con nadie, no se defienden esencialmente ninguna lengua ni defienden ninguna cultura. Lo tenemos claro ahora en el Estado español. El Estado español no está haciendo nada por defender a la lengua española o castellana. En realidad la lengua española es un error, es lengua castellana, de tal manera que está permitiendo la sustitución lingüística con el inglés como lengua vehicular y también como lengua sustantiva en una parte muy importante de los colegios de Madrid, de Sevilla, etcétera, que dentro de nada serían todos los colegios, tanto los privados como los estatales. Así pues, la creencia que el Estado catalán que ellos proponen o que ya ni siquiera lo citan, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando en algún libro de rancio, de teorética, lo citan, sería la solución al problema, pues no es verdad, porque ¿qué haría el Estado catalán? Pues lo que haría es defender sus intereses como minoría mandante y minoría pudiente. Entonces entraría directamente en esta guerra, la guerra imperialista. Pero hay un problema previo. En Europa ya no hay sitio para más estados. Hay 27 estados en la Unión Europea y ninguno más. Por eso el proceso encontró un rechazo total por parte de Alemania. Alemania hizo varias declaraciones diciendo que todo el asunto del proceso soberanista le parecía una broma pesada y una estupidez. Lo mismo las multinacionales
españolas, antiguamente catalanas, como la Caixa y algunas otras que dejaron muy claro, el Banco de Sabadell, por ejemplo, que ellos no estaban en lo más mínimo interesados en la constitución de un Estado catalán. En realidad, esto es así desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la politiquería del independentismo, entre comillas, pues jugó esa baza demagógica para presentarse ante este sector del pueblo catalán, que es muy sensible al discurso nacionalista, como una fuerza nacionalista cuando realmente no lo es. Ellos están pillados por su adhesión al Estado español, que es la verdad, más allá de la demagogia, por su adhesión a las multinacionales que en algún tiempo, como es el Banco de Sabadell, fueron empresas capitalistas catalanas. Ellos son empresas capitalistas transnacionales en las cuales solo el nombre hace referencia a algo que tenga que ver con Cataluña. Por eso todo el proceso soberanista pues, fue un juego de falsedades y engaños en los cuales pues, un sector de la población fue embarcado en unas movilizaciones en la calle que no podían llevar a ningún lado. Se proclamó la República Catalana y se mantuvo durante 8 segundos, fue de lo más ridículo. Ni siquiera quisieron llevar la farsa hasta el final, podían haber dicho mantenemos la República Catalana hasta que nos venga de aquí a sacar la policía española, pero no, porque ellos ya tenían pactado con Madrid el juego de los 8 segundos de la República Catalana, esta ficticia y engañosa. Claro, la población en Cataluña, cuando comprobó que todo esto era un juego verbalista, pues ha ido rompiendo con el catalanismo, sobre todo en su versión más demagógica, más falsa, que es Esquerra Republicana de Cataluña y también las CUP. Esquerra Republicana de Cataluña pues es la Revolución Francesa. Es que todo esto ya suena tan antiguo que es perfectamente ridículo. Pero recapitulemos. En primer lugar, en la Unión Europea ya no se admiten más estados. Y esto es una cuestión que Alemania lo lleva a rajatabla. No hay sitio para más estados porque lo que ellos quieren es crear un estado de estados que es el Estado-Nación Europeo. En segundo lugar, las multinacionales europeas pues no aceptan la existencia de una especie de nacionalismo capitalista como serían las empresas que había en Cataluña hace 80 años, hace 70 o incluso en el primer franquismo. Esto ha desaparecido, ya no hay ninguna burguesía catalana o ninguna gran burguesía, salvo algunos grupos por ahí de empresarios que juegan un poco a conseguir subvenciones de la Generalitat declarándose independentistas, pero que son completamente minoritarias. Esto es muy importante entenderlo porque el independentismo es una traición a Cataluña. Ellos todo lo que hacen, tanto en la cuestión de la lengua como en la cuestión de la cultura, pues es formulaciones que no tienen ningún fundamento y que sería muy conveniente que se debatieran en toda Cataluña, incluso en todos los países catalanes, para comprender que son insustanciales y son solo juegos de palabras. Ja que has parlat de Catalunya, també vas publicar un text que parla sobre l'origen de Catalunya com a poble-nació arran de la revolució bagauda del segle V contra l'imperi romà i la creació d'una nova societat diferent a la que havia existit fins ara. I també rebutges la història oficial que prové del catalanisme com que Catalunya va sorgir del poder comtal provinent dels carolingis. ¿Podrías desenvolupar tot això? Claro que sí. Mira, la cuestión esto del poder condal y de los carolingios es realmente patético porque no existió nunca la llamada marca hispánica carolingia, es decir, es una estructura de poder que se situaba en el Pirineo Oriental, nunca existió, fue algo solo que se dijo que se iba a construir, los poderes carolingios dijeron que lo iban a construir, pero nunca se construyó, por lo tanto nunca pudo haber condes carolingios porque no hubo una estructura previa que creara los condes. El juego que hay detrás de esto es la diferenciación, entre comillas, con el Estado español que hunde sus raíces, según ellos, porque esto es una chaladura total, en el Estado visigodo. Entonces, la burguesía catalana del siglo XIX dijo, bueno, nosotros provenimos de los carolingios y el Estado español proviene de los visigodos. En realidad, todo esto es una falsificación y lo que tenemos es
la constitución de la lengua catalana y del pueblo catalán, por tanto, a partir de los procesos de cambio cualitativo y cuantitativo que tienen lugar en los Pirineos. La revolución bagauda es básicamente vascona, así, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero luego genera a lo largo de todo el Pirineo como una onda de choque que va creando nuevas formaciones, como es en primer lugar Aragón, que es lo que está más cerca, claro, Aragón es lo que está más pegado, y después Cataluña, y luego también por el sur origina Castilla. Por eso todas estas nuevas poblaciones, estos nuevos pueblos, se van produciendo pues a lo largo de los siglos VI, VII, VIII. Todos ellos ya, a mi entender, están formados en el siglo VIII, perfectamente formados, y con sus lenguas respectivas. Sus lenguas son la consecuencia de otras lenguas previas, como puede ser el latín influye, pero también hay una influencia muy grande del euskera que se ha mantenido oculta, no sé por qué. En el libro que citábamos al principio de esta entrevista, donde yo tengo un prólogo, pues se manifiesta la enorme cantidad de palabras castellanas que tienen origen euskérico. Pero si ese estudio se hiciera con el catalán, pues sería lo mismo o quizá más incluso, ¿no? Porque sabemos que en las comarcas orientales pirenaicas de Cataluña, pues el euskera se ha mantenido hasta fechas relativamente cercanas. Está ahí también la cuestión de la toponimia, que es bastante contundente. Así pues, nosotros podemos considerar que la lengua catalana aparece, yo entiendo que probablemente estuviera ya formada en el siglo VII. Es decir, en el siglo VII, igual que el castellano tenemos referencias de él en el siglo VIII, una referencia ambigua, ¿no? Pero yo creo que es suficientemente contundente. Y luego está también la lengua de los aragoneses, el aragonés en sus diversas variantes, que a lo largo de la historia pues ha tenido menos fortuna que el catalán y el castellano, puesto que ha entrado en un proceso de destrucción o bueno, aniquilación que la ha convertido pues en una lengua hoy muy minoritaria, al mismo tiempo que muy respetable. Por lo tanto, la constitución del pueblo catalán con su lengua, con su cultura y su sistema de valores es un acontecimiento revolucionario que viene a partir del alzamiento bagauda. El alzamiento bagauda pues está bastante bien documentado, aunque en general nunca se ha querido hablar de él, ¿no? Sucede entre el año 441 y el año 454, son 13 años de conflicto armado, ¿no? La etapa final de este conflicto pues sucede en la Cataluña occidental, en lo que hoy sería la provincia de Lleida, y la última mención a los bagaudas combatiendo pues es en una batalla que tiene lugar muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Lleida, ¿no? Luego, el acontecimiento siguiente es que, puesto que los bagaudas no podían resistir la presión militar de los romanos y de sus aliados visigodos, pues entonces evolucionan hacia los Pirineos, se refugian en los Pirineos, se emboscan allí, como han hecho muchos ejércitos combatientes, y allí crean la nueva sociedad que se caracteriza pues por eliminar la esclavitud, eliminar el latifundismo, crear un sistema de democracia directa, organizar el armamento general del pueblo, pero también crear un conjunto de lenguas que, apoyándose en el euskera, van a dar el salto. No digo yo que no tengan también una gran raíz, en el caso del catalán, en el latín y también en los idiomas ibéricos. Esto, mis conocimientos no son suficientes, pero teniendo en cuenta la influencia de los idiomas ibéricos en esta zona de, digamos, el Pirineo oriental, pues esto es así. No olvidemos la teoría del vasco-iberismo. El vasco-iberismo pues quiere decir que el idioma de los vascos y el ibérico tienen una gran proximidad. No sabemos exactamente cómo son de próximos, qué relación había entre ellos, pero esto es bastante cierto y se puede también estudiar en la toponimia. La teoría del vasco-iberismo luego fue rechazada, pero yo entiendo que tiene bastante de verdad.
Claro, la nueva sociedad que se crea, la nueva sociedad catalana, pues se manifiesta luego como una sociedad comunal, como también una sociedad, pues, insisto en ello, liberada de la gran lacra de la esclavitud. Para mí, el elemento probatorio más espectacular de esto, pues es la Carta Puebla de Cardona, que aunque la tenemos en una versión del siglo X, pero en realidad remite a un documento anterior que sería probablemente del siglo IX. Y a su vez, como es un documento escrito, remite a lo que había antes de que se escribiera, que es, digamos, un acuerdo verbal, porque todo lo que encontramos en relación con la Revolución Bagauda, probablemente hasta el siglo X o hasta el siglo IX, es cultura oral, es sabiduría oral, y solo se empieza a escribir cuando ya en el siglo IX, entonces pues hay algunos elementos que dejo para otra ocasión el análisis. Así pues, la Carta Puebla de Cardona, que lo que viene a decir que quien vaya a poblar Cardona, desde el momento que se haga vecino de Cardona, es libre, es decir, ya no admiten la diferenciación entre libres y esclavos. Esto es un gran acontecimiento revolucionario, porque ya solo se es vecino, no importa si uno ha sido antes libre, o si ha sido esclavo, si ha sido amo de esclavos, o ha sido lo que sea. Allí ya solamente hay una categoría. Esto es un acontecimiento liberador de una importancia enorme. Y entonces en Cataluña, en la Cataluña actual, se debería dar mucha más importancia a esta carta de población que, digamos, cumple la función que en Euskal Herria y en Aragón cumple pues el sistema foral, que luego después se instala también en Valencia, en lo que se llama Reino de Valencia, a través de als Furs o el Foros de Valencia. Por lo tanto, tenemos un proceso revolucionario global e integral que llega a la economía, al sistema de trabajo, puesto que si se eliminaba la esclavitud, en el futuro el régimen de trabajo pues es un régimen de libertad, pero también que crea la lengua, la cultura y por lo tanto crea al mismo pueblo catalán. El pueblo catalán surge de este proceso liberador y tiene lugar en todo lo que es los Pirineos. Daros cuenta la creatividad que tiene esta revolución en todo el Pirineo. En Occidente pues crea una Euskal Herria libre, en el centro de los Pirineos crea Aragón y en el este de los Pirineos crea Cataluña. Y esto se va a mantener hasta hoy. Daros cuenta que han pasado 1500 años y es de una creatividad enorme. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de lenguas que desaparecen, lo que ha pasado con el aragonés. El aragonés tenía diversas versiones, pero no estamos acostumbrados a pensar en términos de lenguas que se crean y se recrean. Sin embargo, ahora la realidad catalana, con las grandes olas migratorias, la creación de núcleos poblacionales que ya no responden a lo que podía ser Cataluña hace 100 años, puesto que tanto de dentro de la península ibérica como de fuera de la península ibérica y de Europa se han ido incorporando a Cataluña masas nuevas de gente, con lo cual tenemos que volver a realizar una nueva síntesis cultural y una nueva síntesis lingüística, que por el momento no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero sabemos que hay que hacerlo y encontraremos la fórmula para hacerlo. Vamos a ver, la cultura occidental tiene una entidad propia y entonces hay que entenderla así, es decir, habría un sistema complejo cultural, estaría por un lado pues las aportaciones de griegos y romanos, por otra parte estarían las culturas de cada uno de los pueblos, pero esto tiene que ser un conjunto coherente, porque otra de las auténticas tonterías del independentismo catalán es no considerar que Cataluña forma parte de Europa y que forma parte de la cultura europea. Es decir, por ejemplo, yo la mejor reflexión que he leído, el mejor análisis de la poesía de Horacio, el poeta romano, está hecho por un catalán. Y a mí me admiró el conocimiento que este hombre, que ahora no recuerdo el nombre, el estudio que él hacía tan completo y tan exacto de la poesía de Horacio, que para mí es quizá el poeta más importante que ha habido en el occidente europeo, ¿no? Tenemos que considerar que esto es un enriquecimiento cultural y tenemos que comprender que esa cultura es común a todos los pueblos europeos, a todos los pueblos del occidente europeo, puesto que en el oriente europeo pues ya es otro mundo, es otra realidad que siempre ha estado diferenciada y lo sigue estando de lo que es occidente. Así pues, tenemos que ver esta pluralidad y multiplicidad cultural. Luego, cada uno de los pueblos europeos aportaría su propia cultura una vez que la haya recuperado, porque la pérdida de la cultura propia no es solamente un fenómeno de Cataluña, que yo sepa, a todos los pueblos están en la misma situación, ¿no? Puesto que está habiendo un proceso de laminación.
la sustitución étnica y la destrucción, el genocidio europeo, no solamente es la sustitución de las etnias europeas por etnias de otros territorios, principalmente de África, sino su destrucción cultural, tanto de la cultura erudita, por ejemplo, pues la poesía romana, en el caso de Horacio antes, como la cultura popular, aquello que han ido creando los pueblos a lo largo de los siglos y que ahora pues prácticamente está desaparecida, ¿no? en toda Europa. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de reculturización, punto uno. En segundo lugar, de recuperación de las lenguas, de todas estas 90 más o menos, no estoy seguro que sean 90, pero por ahí. Pero cada una de estas lenguas no solamente tiene que recuperarse en un sentido cuantitativo, sino cualitativo. Estas lenguas tienen que volver a fundirse con las culturas correspondientes y por lo tanto habría como dos niveles culturales que se complementarían. La cultura europea erudita, que ha existido siempre, por lo menos desde hace 2000 años, y luego la cultura popular de cada uno de los pueblos. Y esto sería un enriquecimiento cultural extraordinario, del que nunca ha hablado el independentismo catalán y el nacionalismo decimonònico desde los tiempos de Prat de la Riba. Doncs molt bé, Fèlix, jo crec que has donat bons punts, bones explicacions a tota la qüestió nacional de Catalunya i si et sembla bé ho deixem aquí. Molt bé, pues adeu.